¿Lo tienen, hermanos? ¿Ya lo hallaron? Leamos del 1 al versículo 7. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, porque estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Todo. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Dios bendiga su palabra. Señor, este es el momento importante de este servicio. Todo es importante. La presencia de los hermanos, el cantar, el alabarte, el bendecirte, pero sobre todas las cosas, lo más importante es estudiar tu palabra. Es que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Y exactamente, Señor, en este momento que vamos a este tiempo tan especial, danos la sabiduría necesaria para aprender más de tu palabra, para entender lo que tu palabra quiere decirnos. Ministranos, Señor. Y no solamente queremos adquirir el conocimiento, sino que esto nos lleve a la reflexión y a la práctica de lo que estamos aprendiendo. Señor, ayúdanos a entender exactamente las demandas que hay a través de tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. No olviden que estamos estudiando mayordomía integral y todavía no hemos entrado, como quien dice, con más fuerza. Cada uno de nosotros recordar lo mismo. Cada uno de nosotros nada más somos administradores. Y ya está llegando el tiempo en que tengamos que entregarle cuenta al Señor de todo lo que estamos haciendo. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, el apóstol Pablo demanda que seamos buenos administradores, pero lamentablemente hay mucha rebeldía entre los administradores que tenemos en términos generales. Hay una rebeldía increíble, hermano, en todas las iglesias. Se predica, se enseña, pero como que los hermanos dicen, no me convencen, yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me dé la regalada gana. Pues en otras palabras, la anarquía que de pronto impera en la vida de cada uno de nosotros. Comenzamos a hablar sobre la triología de la mayordomía. Mi cuerpo, mis bienes y mis tiempos son del Señor. Y hablando del cuerpo, hemos dicho, hermano, que el cuerpo no nos pertenece. Tenemos un dueño, doblemente. Dios es dueño de nuestro cuerpo porque Él nos hizo. Él nos creó. Toda la gente es criatura de Dios. Pero también Él es dueño de nuestra vida
porque voluntariamente nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Nadie nos obligó, solamente nos mostraron que la condición de ser pecador nos llevaba rumbo a la condenación indecible, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para escapar del infierno, la única puerta es Cristo Jesús. Y le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro cuerpo al Señor. Y desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, Él manda sobre nosotros. Por eso es que cada día nosotros tendríamos que decir, como dijo el apóstol Saulo, el Saulo cuando se convirtió, en Hechos 9:6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, hermanos, las normas de la Biblia comenzaron a afectarnos en todo el sentido de la palabra. El asunto no es que, acepté a Cristo y voy al cielo, y voy a vivir como yo quiera, y voy a hacer lo que yo quiera. No es ese el sentido de la vida cristiana. El Señor viene transformando nuestras vidas. Y acuérdense ustedes, hermanos, que las transformaciones comienzan a verse, ¿dónde? Comienzan a verse en nuestros cuerpos. Dice Romanos capítulo 12, el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es la orden. Y esto indica, hermano, que el cuerpo que yo tengo, no soy yo quien debo decidir cómo lo voy a andar. Lo debo de andar como lo decidió el Cristo de la gloria. Él nos compró. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es aceptar su voluntad. Nada más su voluntad. La vestimenta nuestra, porque estuvimos hablando el jueves pasado de la vestimenta, cuando nosotros aceptamos a Cristo, o la mayoría que vienen del mundo, la vestimenta era horrorosamente fea. Cuerpos semidesnudos, como quisieran andar. Y se acuerdan que leíamos Zacarías capítulo 3, cuando le dijeron a Josué, te he quitado las vestiduras viles y te he vestido de gala. Interesantemente, cuando el hijo pródigo regresa de su esclavitud del pecado, lo primero que hizo el padre de él fue cambiarle la ropa. Una ropa pestilente, una ropa raída posiblemente, una ropa, hermanos, hecha estrago por el pecado. Y la importancia es que cuando el padre lo ve, no lo regaña, sino que le dicen, oye, quítenle ese vestido y pónganle vestidos nuevos. Eso fue lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y cuando se habla de vestimenta, hermanos, tenemos que aceptar que debemos de hacerlo conforme lo establece la palabra del Señor. Aquí nadie está inventando cómo deben hacerse las cosas. Ya las cosas están inventadas en la palabra del Señor. Ahora, vea lo que dice 2 Corintios capítulo 10. Esto lo estuvimos hablando el jueves pasado. Mire lo que dice el versículo 5. Porque estuvimos hablando de 3 cositas que hay en este pasaje. 1. Dice, derribando, ¿qué cosa? Lo primero que tenemos que derribar, los argumentos. Todo mundo argumenta, es vestirme así, no es malo. Yo no creo que sea exageración. Y además que así me siento rico. Con tanto calor. No, así. Todo mundo comienza a argumentar. Y no solamente argumentar. ¿Qué más dice la palabra del Señor? La altivez. El orgullo. A mí nadie me va a cambiar. Yo soy como soy y a mí no se metan conmigo. En otras palabras, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera con mi cuerpo.
lo voy a vestir como quiera, lo voy a pintar como quiera. Y si me dicen o lo quiera que quieran decirme, no lo acepto porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Esa es la posición en la actualidad. Y escuchen lo que dice. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, contra quién se levantan los que argumentan y los que se comportan grotescamente. ¿Contra quién es el problema? ¿Contra el pastor? ¿Contra quién? ¿Lo vieron? No, pero es que hay una expresión ahí. Fíjense ustedes que el problema es, se levantan contra el conocimiento. ¿Quién? ¿De quién? Todos aquellos hermanos dicen, a mí no me interesa. ¿Contra quién se está levantando? Contra el conocimiento de Dios. Porque exactamente lo que los pastores hacemos, extraemos de lo que dice la Biblia, lo enseñamos a los hermanos, permitimos que lean lo que dice la palabra del Señor. Y cuando yo me atrinchero y trato de argumentar y trato de defender la posición antojadiza de cómo yo he visto mi cuerpo, hermanos, estoy atentando contra el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, hermano, aquí está en la Biblia. Yo no voy a hacer nada. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. Todos los hermanos pueden seguirse vistiendo como quieran. Ese es el problema de cada quien. Pero no se están levantando contra el pastor, sino que se están levantando contra el conocimiento de Dios. Y alguien que se levanta contra el conocimiento de Dios, hermano, está tratando de, y se ha revelado, no solamente de, sino que se ha revelado en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pueden decir los hermanos lo que quieran, pueden argumentar, pueden crear fortaleza en ese aspecto, pero cuando hagan todo eso, se levantan contra el conocimiento de Dios, nada más. Y lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los argumentos, con la altivez, con el orgullo, con la prepotencia? Muchas veces necesitamos tomar todos nuestros argumentos, todo nuestro carácter de orgullo, de pedantería, de grosería. Debo de tomar todo ello y llevarlo ¿a dónde? Dice la última palabra del versículo, dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Llevándolo hacia dónde, todo pensamiento. ¿A dónde? No es a Cristo. ¿A dónde hay que llevarlo? A sujetarme a Cristo, a obedecer a Cristo. Porque de qué sirve, hermano, que yo diga, bueno, tiene razón la palabra del Señor, entiendo lo que dice la Biblia, sé que la Biblia dice que mi cuerpo le pertenece al Señor, que yo no debo hacer lo que yo quiera con el cuerpo, que debo hacerlo como lo dice la palabra del Señor. Estoy de acuerdo, pero si no lo hago, estoy en rebeldía. En rebeldía porque no quiero llevar mis pensamientos, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y aquí es donde está el problema de cada uno de nosotros. Escuchen la historia cómo comienza. Estoy hablando de la vestimenta. No es tocado parte por parte de lo del cuerpo, estoy haciendo la vestimenta. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén y a Eva lo puso en el huerto del Edén, estaban desnudos, pero no había problema. Todavía no existía la humanidad. Solo ellos los dos paseaban de arriba para abajo en todo el Edén y estaban en el estado de inocencia. Eso es como poner dos niños de 1 año que anden desnudos en la casa. Ellos no tienen ningún problema.
No sienten absolutamente nada. ¿Cuándo comenzó el problema en ellos? Cuando el pecado llegó y se posesionó de sus vidas. Y lo primero que hicieron, se dieron cuenta que realmente estaban desnudos. De pronto Adán miró aquella muñeca tan linda, tan guapa. La miró de arriba para abajo totalmente como Dios la trajo a este mundo. Y de pronto Eva mira a Adán y lo mira, hijo de Dios, y esto está bueno. Sintieron vergüenza, dice la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron es buscar cómo cubrir aparentemente la desnudez. Vamos a Génesis capítulo 3, por favor. Y van a ver ustedes que la situación sigue siendo la misma. Lamentablemente. Génesis capítulo 3. ¿Sí lo tienen? Dice el versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron y se dieron cuenta cómo estaban. Miren, antes de pecar, ellos no se daban cuenta que andaban así. No había necesidad. El estado de inocencia los cubría. Pero cuando ya entraron a otro estado de pecaminosidad, se dieron cuenta que realmente estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿cuál fue el intento o cuál fue la acción primaria? Dice el versículo 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron. ¿Qué se taparon? ¿Qué se taparon? ¿Pero cuál desnudez? No, solo se taparon aquí y se taparon aquí. Nada más. Y el torso del hombre y el torso de la mujer y los senos de la mujer y la espalda de la mujer y el hombre. Eso no lo taparon. Solo se cubrieron adelante y atrás. Esa no es la historia de hoy en día, hermano. Esa es la historia de hoy en día. Y lamentable es la historia que se repite en los hermanos, o perdón, hermanas de la iglesia generalmente. Lo mismo. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, ahí en el capítulo 3 tuvo que arreglar ese problema. ¿Y cómo lo arregló el Señor? ¿Y quién les dijo a ustedes que están desnudos? Les preguntó el Señor. Pero dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y ahora dice la escritura. Bueno, pero no estaban vestidos acaso. ¿Estaban o no estaban vestidos? ¿Ah? No, solo taparrabo, ¿cómo se llama? Taparrabo, nada más. Adelante, atrás. Y fíjense ustedes que en eso de que habla la Biblia en el versículo 21, en Hebreos capítulo 9, el versículo 22, lo primero que Dios hizo, restableció la relación entre Adán y Eva. Dice Hebreos 9, 22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tuvo que haber muerto una ovejita. Dios tuvo que agarrar la sangre, expiar el pecado de Adán y Eva para que pudieran tener intimidad, comunión con el Rey de Reyes, Señor de los Señores.
Qué interesante, hermanos. El Señor resolvió el pecado de ellos. Y de ahí vino la salvación para ellos también. Porque acuérdense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor tuvo que expiar el pecado de ellos a través del derramamiento de sangre. Pero interesantemente, no solamente los salvó, sino que arregló el relajo que habían hecho con su cuerpo. Les hizo vestido de túnica y la túnica cubrió totalmente su cuerpo. ¿Cuál es la idea entonces de Dios? ¿Cuál es la idea primaria de Dios? Hermanos, si usted sabe esto y entiende la cosa bien sencilla, Dios nunca ha querido que ni el hombre ni la mujer enseñen su cuerpo. Esa es la historia que está en la Biblia, desde el principio. Si le puso túnica desde el huerto del Edén, hermanos, esa es la historia de Dios que ha querido con todos aquellos que ha lavado y comprado con la sangre del Cordero. Eso es lo que establece la Biblia. Túnica. Túnica. Que no se vea la desnudez de la mujer y del hombre. ¿Y cuál es la onda de hoy en día? Enseñar el cuerpo. ¿Cuál es la onda? Miren ustedes los vestidos, hay unos vestidos grandotes, pues no hablo de los hermanos, las hermanas se ponen esto, creo yo, ¿verdad? Esos vestidos largos y hasta por aquí la rajadura. ¿Con qué intención? Para enseñar el cuerpo. El escote, para enseñar la pechuga que tiene, ¿no? Todo lo contrario a lo que establece la palabra del Señor. Y esa no es la voluntad de Dios. Fíjense ustedes, el pecado ha venido deformando al ser humano, pero especialmente a la iglesia de Cristo Jesús. Hermanos, si desde el principio el Señor eterno, cuando arregla el problema de la vestimenta, es porque Él no quiere que sus hijos anden enseñando parte de su cuerpo. Punto. Eso es todo. Yo creo que si todos entendiéramos lo que dice el principio de ese versículo, no tendríamos problema. Pero ¿cuál es el problema de hoy en día? Que las hermanas quieren andar enseñando algo de su cuerpo. Ese es el pleito. En los años 70 había una santidad en las hermanas para vestirse. ¿Cuándo fue que esto se corrompió? A raíz del año 80 hasta el día de hoy. Se corrompieron las hermanas. Las pentecostales se corrompieron después, porque eran más sacras, más santas las pentecostales para vestirse que los bautistas. Y al día de hoy, hermanos, nadie quiere agarrar sus argumentos, sus altivez, su soberbia y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a utilizar este pasaje para aplicarlo a este concepto. Marcos capítulo 10. A ver, yo creo que permita, hermano. Permítame buscando aquí, no. Mateo capítulo 19 mejor. Sí habla Marcos capítulo 10, pero Mateo capítulo 19. Son textos paralelos, pero me gusta más la expresión que establece aquí esta palabra. O cómo lo presenta el apóstol Leví o Mateo. En la teología hay un estudio que se llama hermenéutica. Y un enunciado de la hermenéutica es cuando por primera vez
Es la primera mención de algo que establece Dios. Por primera vez. Fíjense ustedes, por primera vez Dios arregla la vestimenta de esta pareja. Por primera vez. Eso es todo. Pauta. Después viene la segunda mención. Después viene la tercera mención. Es donde Dios comienza a ampliar el concepto que implantó en el huerto del Edén. Dice Mateo capítulo 19, el versículo 8, hay una expresión que, aunque está para el matrimonio o para el divorcio, pero podemos utilizar esta expresión para todo lo que el Señor hizo. Dice Mateo 19, versículo 8. Escúchelo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Ahora subrayen lo que sigue. ¿Qué dice a continuación el versículo? Más al principio, ¿verdad? Sí. Fíjense ustedes que en Génesis capítulo 1, versículo 28, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No habla de divorcio. Entonces el Señor dice, al principio, yo no permití el divorcio. Al principio, Dios no ha permitido que Adán y Eva anduvieran desnudos. Corrigió el defecto. Y esto es lo que no hemos querido entender. Hombres vistiéndose con esos pantalones pachucos, enseñando los bolillos, con la camisa abierta. No tienen pelo en el pecho. Ahí se ponen. Socadito, la camisa. Este es un degenere que tenemos en la actualidad. Y dentro de la iglesia del Señor Jesucristo está este problema. Al principio no había este problema. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, hermano, nadie iba a ver lo que había debajo de esa túnica. Nadie. Pero fíjense ustedes, eso fue al principio. Ahora veamos el final entonces. En Génesis habla de esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Para que vean ustedes, desde el principio al día de hoy, las cosas se corrompieron. ¿Cambió Dios? ¿Ha cambiado Dios? No, Dios no ha cambiado. Acuérdense, hermano, que Dios es eterno. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero es inmutable. Y la expresión o inmutable es que Él no cambia. Él no le ha permitido al hombre o a la mujer que se descubran como están haciendo hoy en día. No. Su principio permanece para siempre. Por eso es que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Punto. El cuerpo. Y yo le dije a ustedes el jueves pasado que el vestido es importante en la vida del cristiano. ¿Cómo es que la gente puede darse cuenta si una persona en la calle es o no es cristiana? A través de su vestimenta. Increíble. Dice el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuál es el problema entonces que Dios le dice al pastor? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia? Versículo 17. Dice así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
18. Así está la iglesia hoy en día. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y ahora dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Para que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Miren ustedes, desde el inicio Adán y Eva se desvistieron. Trataron de tapar las cosas como ellos conceptuaron o creyeron. Pero el tiempo transcurrido, hace 6,000 años aconteció eso. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? La iglesia de la Odisea representa la etapa de la iglesia en que está viviendo ahorita mismo. Se volvió a desnudar. La gente sigue desnuda. Y no importa que sea una partecita de tu cuerpo, sigue desnuda. Y ojalá que nosotros podamos entender esto, hermano. El plan de Dios no lo ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Que nuestro cuerpo esté bien vestido. Punto. Que no le demos lugar a que el enemigo instrumentalice el cuerpo de cada uno de nosotros para que otros pequen. Sino que nuestros cuerpos estén bien cubiertos. Hay un problema con Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 5? Si en aquellos tiempos eran las túnicas de los hombres y las mujeres, esa era la cultura judía. Ahora nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestra cultura es occidental. Nosotros no pertenecemos a Israel. Somos la iglesia de Cristo. Vivimos en una cultura occidental. Y la cultura nos atrapa de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 5? Y el hombre ya de mujer, porque abominación era a Jehová tu Dios, cualquiera que esto haga. Ese versículo, miren, no habla de pantalón. No, porque yo tengo que ser honesto, no habla de pantalón, pero habla de diferencia de vestido. Todos usaban túnicas. La diferencia estaba en el bordado, era diferente. Diferente el bordado de la túnica del hombre a la túnica de la mujer. Era diferente. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender, que la vestimenta del hombre y la mujer debe haber diferencia. A ver, dicen las hermanas hoy en día, pero que te pantalones de mujer. ¿Sí? Eso dice. No es que sí, pero lo tiene que lado, dice. ¿Ah? Sí, la voz. Esta es la defensa. ¿Y por qué nosotros los hombres no nos ponemos falda? No, aquí, estamos hablando aquí. No, estamos hablando aquí. ¿Por qué no nos ponemos falda nosotros? ¿Se imaginan ustedes ver al pastor con falda aquí enseñando? Las patas lampiñas que tengo. ¿Ah? Es que eso no es usual. Por eso, porque no nos pueden poner los varones. Porque las mujeres podemos poner con falda, los varones no pueden poner con pantalones sí podemos correr. por eso igual, las mujeres pueden poner con pantalones. El versículo de Deuteronomio capítulo 22
no se utiliza para defender si es pantalón o no es pantalón, sino la diferencia que debe existir la vestimenta del hombre con la vestimenta de la mujer. Punto. Eso es todo. Que no vamos a estar peleando que ahí dice que el pantalón, ahí no habla de pantalón. Ahí está hablando de diferencia de vestimenta. Había una diferencia absoluta. Y fíjense ustedes que era abominable delante de la presencia corromper ese principio. No hay más. Éxodo capítulo 28. Y ya vamos a ir entrando aquí. Escuchen sus argumentos. Escuchen bien esto. Usted puede tener sus propios argumentos. Usted puede tener la soberbia, es decir, a mí qué me importa que enseñe el pastor esto. A mí me vale, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Está bien, es el problema de cada quien. Es usted la que va a recibir el producto de su desobediencia, ya me enredé todo, de la desobediencia. Éxodo 28:2 dice la palabra del Señor. En Israel comenzó el Señor entonces a poner las cosas en orden también. Dice Éxodo 28:2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué es la vestidura? Para honra y hermosura. ¿Creen ustedes que como andaba Adán y Eva con el delantal por aquí y por atrás, le traía honra a Dios? ¿Eso era hermoso? No. Oye, ¿usted siente que es hermoso ver a esas pobres mujeres desquiciadas de la mente que andan desnudas en la calle? Eso es honra. Eso es hermosura. Bueno, están enfermas de la cabeza las pobrecitas, pero hay hermanas que están enfermas de la cabeza también, porque una mala vestimenta no le trae honra a Dios y no es hermosura para delante de la presencia de Dios. Tu marido te podrá decirte, mira, bonita, amor, bella, única. O como dicen los chavalos, te van a enganchar. Pero delante de Dios, eso no trae honra al nombre de Dios y no es hermoso delante de la presencia del Señor. Capítulo 39 de Éxodo siempre. Éxodo. Es interesante lo que establece la palabra del Señor. Ahora, yo no he llegado todavía al gran problema y dilema de las hermanas, que si el pantalón es correcto o no es correcto. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Argumentos, altivez. Usted tiene que traerlo al conocimiento de Dios. Señor, mostrame si esto es correcto. Hacémelo saber si es correcto. Pero lo voy a traer a la obediencia a Cristo. Si Cristo me dice que esto es incorrecto, yo debo de cambiarlo por obediencia a Cristo Jesús. En el versículo 1 de Éxodo capítulo 39 dice, del azul, púrpura y carmesí, Éxodo 39, ¿verdad? Versículo 1.
Del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras, me encanta este término, vestiduras sagradas para Aarón. Y ahora viene, ¿quién es el modisto? Así se le llama a los de la moda, modisto. ¿Quién es el modisto? En este pasaje dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ay, hermana, ustedes y en cualquier iglesia donde tienen este problema, deben de ir a Cristo a preguntarle al modisto si es correcto como se están diciendo. No debemos conformarnos a la corriente de este mundo. Que el mundo haga lo que quiera. Que el mundo gire para donde quiera. Pero nosotros tenemos que entender que la manera de vestir viene de arriba en el formato que establece la palabra de Dios. No hay vuelta de hoja. ¿Y ahí qué pasó? Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a terminar, pues, hermano. Segunda de Corintios capítulo 10. Ya el próximo jueves vamos a entrar en lo más fuerte. Segunda de Corintios capítulo 10. Mire, yo he venido preparando el camino para que entendamos lo que establece la palabra del Señor. Ahora, yo le he dicho a ustedes, usted tiene libre albedrío. Usted puede decidir, me vale lo que dice Cristo. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Está bien. Está bien. ¿Somos cristianos en el templo o fuera del templo? ¿Ah? ¿Son cristianos los hermanos que van al trabajo o solo aquí en el templo? Quiere decir que así como me he visto aquí en el templo, debo hacerlo allá afuera. Y pastor, ¿y en mi casa puedo vestirme como yo quiera? Preguntarle al dueño, a mí no. Pero que en mi casa yo estoy solo, dice. No está el ojo de Dios ahí. Dice 2 Corintios capítulo 10, quiero llamarle la atención a esto. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Versículo 6, porque hay que tener cuidado. Mi hermano, dijo Pablo, todo me es lícito. ¿Lo ha leído? Todo me es lícito. ¿Y qué significa esa palabra? Que puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero no todo conviene. A los chavales, los jóvenes, ¿qué es lo que le dice el sabio Salomón? Alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón, hacer lo que vos quieras. Viene el pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está el problema. Después de un gustazo, un trancazo. Versículo 6, analízalo, vea lo que dice. Después que viene el apóstol Pablo diciendo que tenemos que derribar la fortaleza, que tenemos que dejar los argumentos, la altivez, llevar todo eso concepto a la obediencia a Cristo. Y ahora dice Pablo en el versículo 6, y estando prontos para castigar toda obediencia. Lo dice, ¿verdad? Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir que hay castigo. Dios castiga toda desobediencia. Somos libres de hacer lo que queramos. Usted viene al templo porque quiere alabar a Dios. Nadie lo obligó.
Y ojalá que los hermanos pastores y los diáconos, diaconisas, mire, cuando yo llegué a Nazaret, donde mi papá estaba, yo creo que le he comentado a ustedes, la primera reunión que tuve con los diáconos y las diaconisas, les dije, yo creo lo que la Biblia dice, que el pantalón en la mujer no debe existir. Yo sabía que andaban en pantalón, porque mi papá ya estaba enfermo y el barco andaba a la deriva. Y me dicen las hermanitas, no me decían pastor porque ahí crecimos, ahí en la iglesia. Mira, Pelín me dice, me voy a quitar los pantalones porque quiero estar aquí, pero a mí me gusta el pantalón. ¿De qué sirve quitarte algo por tener un puesto si al final en tu corazón está metido el mundo? ¿De qué sirve? Yo les dije, ese es problema de usted. Pero engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Hermano, cuidado. Mire, cuidado con sus argumentos. Y si no está todavía convencido, espérese que vamos a entrar a lo que dice la Biblia. Porque quise comenzar con la vestimenta, porque es lo que está afectando al pueblo de Dios. Dios quiere que nuestros cuerpos estén bien cubiertos. Punto. ¿Por qué? Porque en cuanto al sexo opuesto, muchas mujeres hacen pecar la vida de los hombres en nuestras iglesias. ¿Sabe lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 28, versículo 29? El que mira a una mujer y la codicia, ¿qué dice la Biblia? Ya adulteró. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la hermana que no se cubre en el cuerpo. ¿Va? Los hombres nos encendemos, María Félix, con solo ver los ojos del alma nos hacen pecar. A ustedes las mujeres muy diferentes. Son sentimentales ustedes las mujeres. El hombre no, ¿verdad, hermano Pablo? Ahí va una jovencita por ahí que anda semidermuda. Y hermano, pellíqueme pues. Porque si no me llama la atención, ya me estoy yendo al lado contrario. Por eso es que las hermanas van a ser acusadas muchas veces en el tribunal de Cristo, que por culpa de ellas, muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos pecaron con su mente por la desnudez, por no cubrir correctamente el cuerpo. Pero también hay el pastor, los líderes que permiten que las hermanas hagan así y no le llaman la atención. ¿Para qué? Para estar pecando, viendo a las No, no, hermanas. Sí. no, pero aquí no estamos permitiendo eso. Estamos enseñando lo que dice la Biblia. Pues exactamente. Yo no quiero que el día de mañana que usted esté en el tribunal de Cristo, el Señor le diga, mira, tú eres culpable de que ese pastor o ese diácono o ese diaconista hayan caído en pecado por la desnudez que usted mostró. Sí, porque Mire, hay hermanas que se sientan mal aquí en la casa del Señor y abren las puertas del infierno. Pónganse en pie, hermana, ya nos vamos.